Mi nombre es Julián, pero todos en el pueblo me conocen como Don Julián. He vivido toda mi vida en estas tierras, en un rincón apartado del campo, lejos de la civilización moderna. Mi vida ha sido sencilla, cultivos, animales y silencio. Un silencio que siempre he valorado, hasta aquella noche en la que entendí que no toda soledad es bendición. Desde niño, escuché las historias de la Llorona, esa mujer que, según dicen, vaga por las noches buscando a sus hijos, llorando desconsolada. Para muchos, no es más que un cuento de viejas, una advertencia para mantener a los niños dentro de casa. Pero yo sé que es algo más. Sé que ella existe, y lo sé porque la vi, porque sentí su dolor y su furia, porque aún hoy, cuando el viento sopla en las noches más frías, su lamento parece buscarme. Todo empezó una noche de octubre. El cielo estaba cubierto de nubes, y no había luna. Esa tarde había estado trabajando en el campo, arreglando la cerca que separa mis tierras del arroyo cercano. Ese arroyo siempre me ha inquietado. Tiene algo extraño, como si las sombras fueran más densas ahí, como si el agua que corre estuviera cargada de algo que no puedes ver, pero que puedes sentir. Esa noche, como era costumbre, cené temprano y me acosté. Las noches en el campo son tranquilas, pero aquella fue diferente. Me desperté de golpe, no sé por qué. Todo estaba en calma, pero el aire se sentía pesado. Decidí salir al patio a tomar un poco de aire fresco. El cielo seguía encapotado, y todo estaba tan oscuro que apenas podía distinguir la silueta de los árboles. Fue entonces cuando lo escuché. Un lamento. Lleno de tristeza, pero con algo más, algo que no puedo describir. Era como si esa voz estuviera impregnada de odio, de una rabia antigua que se filtraba en cada nota. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba soñando. Pero el lamento se repitió, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi perro, un fiel compañero que nunca se asustaba de nada, estaba acurrucado en un rincón, temblando como si algo lo estuviera aterrorizando. Eso me puso en alerta. Si algo había aprendido en mis años en el campo, era que los animales sienten lo que nosotros no podemos. Decidí acercarme al arroyo. Era una locura, lo sé, pero sentía que algo me llamaba, algo que no podía ignorar. Caminé con mi linterna en mano, avanzando con cuidado. El lamento se hacía más claro a medida que me acercaba al agua. Y entonces la vi. Una figura de blanco, con un velo que apenas dejaba entrever un rostro pálido y alargado. Estaba de espaldas, inclinada sobre el arroyo, como si buscara algo. Quise retroceder, pero mis pies no me respondieron. Era como si el suelo me hubiera atrapado. La figura se levantó lentamente, y su lamento se transformó en un grito desgarrador que parecía venir de todas partes. Cerré los ojos, intentando recuperar el control de mi cuerpo, pero cuando los abrí, ya no estaba en el mismo lugar. Estaba en el arroyo, con el agua hasta las rodillas, rodeado por una niebla que no había estado ahí antes. No podía ver más allá de unos metros, pero podía sentirla. Ella estaba cerca. De repente, algo rozó mi hombro. Me giré de golpe y ahí estaba, a unos pasos de mí. Su rostro no era humano. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, pero con una mirada que parecía perforarte el alma. Su boca se movía, pero no emitía ningún sonido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era su boca la que lloraba. El lamento venía de todas partes, como si la tierra misma estuviera gritando por ella. Intenté moverme, pero el agua parecía haberse transformado en algo espeso, como si estuviera atrapado en lodo. Sentí que mi pecho se apretaba, como si el aire estuviera siendo drenado de mis pulmones. Ella se acercó más, extendiendo una mano huesuda hacia mí. No puedo explicar cómo, pero sabía que si me tocaba, sería el final. Fue entonces cuando recordé algo que me había dicho mi abuelo cuando era niño. Él también había hablado de la Llorona, pero no como una simple leyenda. Decía que ella buscaba desesperadamente el alma de sus hijos, y que cualquier hombre que se cruzara en su camino podía ser tomado como sustituto. Si alguna vez la ves, no la enfrentes. No la mires a los ojos. Reza y aléjate, me había dicho. Con lo poco de fuerza que me quedaba,
cerré los ojos y comencé a rezar. Sentí un viento helado que me rodeaba, y su grito se intensificó, tan fuerte que pensé que me rompería los tímpanos. Pero seguí rezando, con la esperanza de que funcionara. Después de lo que pareció una eternidad, el grito cesó, y el aire se volvió extrañamente tranquilo. Cuando abrí los ojos, estaba en el patio de mi casa, empapado y temblando. El arroyo estaba a unos 100 metros de distancia. No entendía cómo había llegado ahí, pero algo me decía que no debía intentar buscar respuestas. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Los días siguientes fueron extraños. Los animales se comportaban de manera nerviosa, y el arroyo parecía más silencioso que de costumbre. Intenté seguir con mi vida, pero sentía su presencia, como si me estuviera vigilando desde las sombras. Una semana después, encontré algo en el patio que me heló la sangre. Era un pequeño velo blanco, cubierto de lodo, colgando de una rama. Desde entonces, he aprendido a respetar el arroyo y a evitarlo después del anochecer. Las noches de viento aún me ponen nervioso, porque a veces, en el eco del aire, creo escucharla, buscándome, llamándome. Su lamento ya no es tan lejano como antes. Siento que algún día vendrá por mí, y no estoy seguro de que pueda escapar otra vez. En los días que siguieron a esa noche en el arroyo, algo en mi vida cambió profundamente. Todo parecía igual a simple vista, pero una sensación de opresión comenzó a invadir cada rincón de mi casa y de mi mente. Era como si hubiera traído algo conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Pero lo peor no fue lo que sentí, sino lo que comenzó a suceder. Todo empezó con mis gallinas. Tenía un pequeño gallinero junto al corral, bien protegido con cercas de alambre. Esa mañana, cuando fui a recoger los huevos, me encontré con una escena que me heló la sangre. Todas las gallinas estaban muertas. No tenían marcas de mordeduras, no había señales de un ataque de zorros o coyotes. Simplemente estaban allí, en el suelo, con los ojos abiertos y el cuello torcido de una forma antinatural. Lo más perturbador fue el silencio. No había ni un solo pájaro cantando, ni el leve susurro del viento. Era un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. No sabía qué pensar. Examiné las cercas, pero no encontré ninguna señal de que algo hubiera entrado. Decidí enterrar a las gallinas en la parte trasera del terreno, cerca de unos viejos nogales. Mientras cavaba las tumbas, sentía como si alguien me estuviera observando. Cada vez que levantaba la vista, no veía a nadie, pero la sensación persistía. Terminé rápidamente y regresé a la casa, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Esa noche fue la primera vez que escuché los lloriqueos. Estaba acostado en mi cama, tratando de conciliar el sueño, cuando un sonido leve y tembloroso llegó a mis oídos. Era como el sollozo de un niño, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Me levanté de la cama y busqué en toda la casa. Revisé cada cuarto, cada rincón, incluso el ático, pero no encontré nada. Volví a acostarme, pero el lloriqueo continuó. Parecía provenir de las paredes, como si algo estuviera atrapado dentro de ellas. Cerré los ojos, tapándome los oídos, pero el sonido se volvió más fuerte, como si quisiera asegurarse de que lo escuchara. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la lámpara encendida y el machete que usaba para el campo al alcance de mi mano. Al día siguiente, intenté concentrarme en mis labores. Trabajar en el campo siempre me había ayudado a despejar la mente, pero esa vez no fue así. Cada vez que levantaba la cabeza, veía sombras moviéndose entre los árboles, sombras que desaparecían en cuanto trataba de enfocarlas. Para el mediodía, estaba tan alterado que decidí regresar a la casa y quedarme allí el resto del día. Esa tarde, algo extraño sucedió. Mientras estaba en la cocina preparando algo de comer, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, deliberados, y resonaban como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo de madera. Agarré el machete y avancé con cuidado, llamando en voz alta. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Cuando llegué al pasillo, no había nadie. Pero el aire estaba helado,
mucho más frío de lo que debería estar en pleno octubre. Decidí salir al patio para tomar aire fresco, pero apenas puse un pie fuera, sentí un olor nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo cerca. Seguí el olor hasta el gallinero, que ahora estaba vacío. Allí, justo en el centro, había un rastro de lodo que llevaba hacia el arroyo. Era como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, dejando una marca irregular en la tierra. No tuve el valor de seguir ese rastro. Volví a la casa y cerré todas las puertas con llave. Esa noche, los lloriqueos volvieron, pero esta vez eran diferentes. Ya no sonaban como el sollozo de un niño. Había algo más en ellos, algo más profundo, más desgarrador, como si varias voces se mezclaran en un coro de dolor. El sonido venía de todas partes, llenando la casa. Las ventanas vibraban y los objetos pequeños en las mesas comenzaron a moverse ligeramente, como si algo invisible estuviera recorriendo el lugar. No podía soportarlo más. Me levanté de un salto y grité, «Déjenme en paz». Por un momento, el sonido cesó. La casa quedó en un silencio sepulcral, y pensé que tal vez había funcionado. Pero entonces, desde la sala, escuché un crujido, como si algo pesado se hubiera movido. Caminé con cuidado hacia la sala, con el machete en mano, y lo que vi me dejó paralizado. La lámpara del techo oscilaba lentamente, como si alguien la hubiera empujado. Y en la pared, grabado con lo que parecía ser barro seco, había un mensaje. No eran palabras que entendieran, pero los símbolos eran inquietantes, parecidos a los que había visto esa noche en el rostro de la figura junto al arroyo. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché el lamento. No era un lloriqueo, ni un sollozo. Era el grito desgarrador de aquella mujer, la misma que había visto en el arroyo. El sonido era tan fuerte que sentí que me rompería los tímpanos. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero no servía de nada. El lamento estaba dentro de mi cabeza, resonando como un eco interminable. Cuando todo terminó, estaba amaneciendo. La casa estaba en completo desorden, como si un tornado hubiera pasado por ella. Los muebles estaban volcados, los vidrios rotos, y el mensaje en la pared había desaparecido. Desde entonces, he vivido en un estado constante de alerta, con miedo de que ella regrese. Porque sé que no se fue. Sé que aún está aquí, observándome, esperando. Y sé que algún día, su lamento volverá a buscarme. La tragedia que marcó para siempre mi vida y mi alma ocurrió una noche sin luna, cuando el viento soplaba con tal fuerza que parecía querer arrancar el techo de la casa. Mi esposa, Clara, era la única que me había mantenido firme durante aquellos días de tormento. Ella, siempre fuerte y serena, intentaba racionalizar lo que había sucedido con las gallinas, los lloriqueos y los símbolos. Decía que era mi mente jugando conmigo, que tanto trabajo y soledad me estaban afectando. Pero aquella noche, aquella maldita noche, la realidad se encargó de destruir todas sus explicaciones. Habíamos decidido no dormir separados. Las noches eran demasiado inquietantes y tenerla cerca me daba cierta paz. Pero esa noche, Clara parecía más inquieta de lo habitual. Algo en el aire la ponía nerviosa, aunque no lo decía. Me lo notaba en sus manos temblorosas, en la forma en que miraba hacia las ventanas como si esperara ver algo. «Es solo el viento, Julián», me dijo con una sonrisa tensa, mientras se acomodaba en la cama. Intenté creerle, pero el ambiente era sofocante, cargado de algo que no podía explicar. Cerca de la medianoche, ambos nos despertamos al mismo tiempo. No fue un ruido lo que nos despertó. Fue algo más, una presión en el pecho, una sensación de estar siendo observados. El cuarto estaba oscuro, pero el aire estaba helado, tanto que podíamos ver el vaho de nuestras respiraciones. Clara me apretó la mano, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. «¿Lo escuchaste?», susurró. Negué con la cabeza, pero al momento siguiente lo oí. Un lamento, más fuerte que nunca, como si viniera desde el interior mismo de la casa. Nos levantamos lentamente, y Clara insistió en que tomara el machete. Avanzamos por el pasillo con la linterna, aunque la luz parecía no ser suficiente. El lamento se hacía más fuerte, reverberando en las paredes. «Es ella»,
murmuré sin querer, y Clara me miró con los ojos llenos de incredulidad y terror. Pero antes de que pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear, y algo golpeó la puerta principal con tal fuerza que toda la casa tembló. «No abras», me gritó Clara, pero algo me empujaba hacia la puerta, como si algo invisible me estuviera jalando. El golpe se repitió, y el lamento se convirtió en un grito desgarrador, más cercano, más real. Finalmente, cuando no pude resistir más, abrí la puerta. Afuera no había nada, solo el campo oscuro y la silueta distante del arroyo. Pero al girar la cabeza hacia el lado, vi algo que nunca podré olvidar. Clara estaba en la sala, de pie, inmóvil. Frente a ella estaba esa figura. La Llorona, vestida con su túnica blanca, parecía flotar en el aire. Su cabello estaba empapado, y su rostro, pálido y deformado, tenía ojos que no eran ojos, sino pozos oscuros que parecían consumirlo todo. Clara no se movía, como si estuviera en un trance. Yo grité su nombre, pero fue inútil. La figura extendió una mano hacia ella, y de su boca salió un alarido que parecía atravesar las paredes. Cuando intenté correr hacia Clara, sentí que algo me empujó hacia atrás con una fuerza brutal. Caí al suelo, impotente, viendo cómo la Llorona tomaba a mi esposa por el rostro con esas manos huesudas. Clara intentó gritar, pero su voz no salía. Y entonces, ocurrió algo que nunca podré borrar de mi mente. El cuerpo de Clara comenzó a elevarse lentamente del suelo. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era vacía, como si algo la hubiera despojado de su alma. La Llorona comenzó a reír, un sonido que no debería pertenecer a ningún ser vivo, mientras Clara giraba en el aire como si estuviera siendo desgarrada por dentro. Su piel se tensaba, y su boca se abrió en un grito mudo que resonó en mi cabeza como un eco infernal. La casa empezó a temblar. Las paredes crujían, y los objetos caían de las repisas. Intenté levantarme, pero una fuerza invisible me mantenía en el suelo. Solo podía mirar, impotente, mientras Clara era consumida por algo que no podía comprender. Su cuerpo se retorcía, y el aire se llenó de un olor nauseabundo, como carne quemada. De repente, el lamento cesó, y todo quedó en un silencio sepulcral. El cuerpo de Clara cayó al suelo con un golpe seco. Me arrastré hacia ella, temblando, con lágrimas en los ojos. Pero cuando la giré para verla, ya no era ella. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de segundos. Sus ojos, que antes eran brillantes y llenos de vida, ahora eran opacos, vidriosos. La abracé, gritando su nombre, suplicando que volviera, pero sabía que estaba muerta. O peor, sabía que algo más se había llevado lo que era ella. La figura había desaparecido, pero su presencia seguía ahí. Podía sentirla, podía olerla. Me quedé junto a Clara hasta que amaneció, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que había pasado. Cuando finalmente reuní el valor para levantarme, la casa estaba en ruinas. Los muebles estaban destruidos, las paredes llenas de marcas, y el símbolo que había visto antes estaba grabado en el suelo, justo donde Clara había caído. Desde entonces, he vivido con el peso de esa noche. Enterré a Clara cerca de los nogales, junto a las gallinas, pero no puedo visitar su tumba. Cada vez que lo intento, siento su presencia, pero no es la de mi esposa. Es algo más. Algo que me recuerda que nunca estuve preparado para enfrentar lo que habita en este lugar. Si estás viendo esto, aléjate del arroyo. Aléjate de los lamentos en la noche. No intentes comprender lo incomprensible. Porque una vez que ella te encuentra, no hay manera de escapar. Mi nombre es Marcelo, y nunca pensé que sería yo quien contaría esta historia. Siempre escuché a los viejos hablar de cosas extrañas, de espíritus y almas que no encuentran descanso, pero no les daba mucha importancia. Vivir cerca de la carretera vieja, aquí al norte de México, tiene sus historias, eso es cierto, pero para mí todo eran cuentos para asustar a los niños. Hasta aquella noche. Ahora sé que algunas leyendas tienen más verdad de la que queremos admitir. Mi casa está a unos metros de esa carretera. Es un lugar tranquilo, rodeado de desierto y matorrales, con el viento soplando siempre fuerte por las noches.
Vivo con mi hijo Tomás, de 8 años, desde que su madre falleció al darlo a luz. Él es lo único que me mantiene en pie, lo único que da sentido a mi vida. Pero todo cambió hace un mes, cuando algo que no puedo explicar nos arrebató nuestra tranquilidad. Todo comenzó una noche en que el viento soplaba más fuerte de lo habitual. Había una sensación extraña en el aire, algo pesado, como si el silencio del desierto estuviera cargado de algo más. Tomás y yo habíamos terminado de cenar y él ya estaba acostado en su cuarto. Yo me quedé en la sala, revisando unas cuentas y planificando el trabajo del día siguiente, cuando escuché un sonido extraño. Era un llanto, leve al principio, como si viniera de lejos. Pensé que era el viento, porque en esta región los sonidos tienden a jugar con tu cabeza. Pero el llanto se hizo más claro. Era el lamento de una mujer. ¡Ay, mis hijos! Esa frase me heló la sangre. Todos en el pueblo conocían la leyenda de La Llorona. Decían que una mujer había muerto en la carretera hace muchos años, atropellada mientras intentaba huir con sus hijos después de un pleito con su marido. Pero ella no llegó lejos, el auto que la atropelló la dejó sin vida, y desde entonces, la gente asegura que su espíritu vaga por la carretera, buscando a sus hijos que nunca volvió a ver. Yo siempre creí que eran cuentos de viejos, hasta esa noche. El llanto se acercaba. Me levanté y miré por la ventana, pero no había nada, solo la carretera bajo la tenue luz de la luna. Sin embargo, el sonido seguía allí, envolviendo la casa, cada vez más fuerte. Decidí salir al patio con la linterna, pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda. Pero apenas abrí la puerta, el viento se hizo más fuerte y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En el aire había un olor extraño, como a tierra húmeda y flores marchitas. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero no obtuve respuesta. Solo el llanto, que ahora parecía venir de todas partes. Cerré la puerta rápidamente y me dirigí al cuarto de Tomás. Él estaba despierto, sentado en su cama con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿quién está llorando?», me preguntó, y no supe qué decirle. Le dije que era el viento, pero no creo que me creyera. Lo convencí de que se acostara de nuevo, y me quedé a su lado hasta que se quedó dormido. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con una escopeta en las manos, vigilando cada rincón de la casa. El llanto desapareció con las primeras luces del amanecer, pero dejó una sensación extraña en el ambiente, como si algo hubiera pasado por allí y no se hubiera ido del todo. Los días siguientes fueron aún más extraños. Por las noches, escuchaba pasos alrededor de la casa, como si alguien estuviera caminando lentamente, arrastrando los pies. A veces, los pasos se detenían justo frente a la ventana, pero cuando miraba, no había nadie. Tomás empezó a quejarse de pesadillas. Me decía que soñaba con una mujer vestida de blanco que lo llamaba desde el patio. «Papá, dice que quiere llevarme con ella», me dijo una mañana con los ojos llenos de miedo. Le dije que no se preocupara, que solo eran sueños, pero en el fondo sentí algo que no puedo describir. Algo no estaba bien. La noche que perdí a mi hijo empezó como cualquier otra. Cenamos juntos, y después de acostarlo, me quedé en la sala. El viento soplaba con fuerza, y de nuevo escuché el llanto. Esta vez no estaba lejos. Venía del patio, justo detrás de la casa. Tomé la escopeta y salí con la linterna, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. «Sal de aquí», grité, pero mi voz se perdió en el viento. El llanto cesó de repente, y por un momento pensé que había terminado. Pero entonces escuché algo que hizo que se me helara el corazón. Era la voz de Tomás. «Papá, estoy aquí», dijo, pero no sonaba normal. Su voz era débil, como si viniera de muy lejos. Corrí hacia su cuarto, pero la cama estaba vacía. Las sábanas estaban tiradas en el suelo, y la ventana estaba abierta de par en par. Salí al patio gritando su nombre, pero no obtuve respuesta. Solo el viento y un eco lejano del llanto que ahora parecía burlarse de mí. Busqué por toda la casa, por los alrededores, pero Tomás no estaba. Finalmente, mis pasos me llevaron a la carretera, y allí la vi. Una figura alta y delgada, vestida de blanco, estaba parada en medio del camino.
Su cabello largo cubría su rostro, y sus brazos colgaban a los lados como si estuvieran muertos. Sostenía algo en las manos, algo pequeño que parecía envuelto en una manta. «Tomás», grité, pero la figura no se movió. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y vi su rostro. No era un rostro humano. Era una máscara de dolor y odio, con ojos oscuros y vacíos que parecían absorber toda la luz. Su boca se abrió, dejando salir un grito que me dejó paralizado. El aire a mi alrededor se volvió pesado, y todo a mi alrededor comenzó a girar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y antes de perder el conocimiento, escuché su voz una vez más: «Mis hijos». Cuando desperté, estaba tirado al lado de la carretera. El sol estaba saliendo, y la figura había desaparecido. Pero Tomás no estaba. Lo busqué durante días, con la ayuda de los vecinos y la policía, pero no encontramos nada. Solo un rastro de pisadas pequeñas que llevaban al desierto y desaparecían en la nada. Desde entonces, vivo con el peso de esa noche. Cada vez que el viento sopla fuerte y el llanto vuelve a escucharse, sé que es ella. La Llorona. Y sé que nunca podré recuperar a mi hijo. Ella lo tomó, y ahora no soy más que un hombre roto, condenado a escuchar su lamento hasta el fin de mis días. Nunca podré olvidar la noche en que mi vida cambió para siempre. A veces pienso que si hubiera hecho algo diferente, si no hubiera abierto esa maldita ventana o si me hubiera quedado más tiempo junto a Tomás, nada de esto habría pasado. Pero ya es tarde. Todo ocurrió cerca de la carretera, esa maldita carretera donde la historia de la Llorona comenzó y terminó para mí. Era una noche especialmente oscura, con el viento aullando como si el desierto mismo estuviera llorando. Tomás y yo habíamos cenado temprano, y él estaba emocionado porque quería ver las estrellas. «Papá, dicen que hoy hay muchas fugaces», me dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque estaba cansado, no pude negarme. Fuimos al patio y nos sentamos un rato, mirando al cielo. El viento era frío, pero soportable. Después de un rato, le dije que era hora de dormir. A regañadientes, aceptó y entramos. No sé a qué hora fue exactamente cuando escuché el primer ruido, pero sé que algo me despertó de golpe. Era un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Me levanté y revisé la casa, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente. Era el silencio. En el desierto siempre hay ruidos, el viento, los animales, pero esa noche no había nada. Era un silencio tan denso que podía sentirlo presionándome el pecho. Regresé al cuarto de Tomás para asegurarme de que estaba bien. Estaba dormido, o al menos eso pensé al principio. Me quedé un momento mirándolo, y noté que su respiración era irregular, como si estuviera teniendo una pesadilla. Lo llamé suavemente: «Tomás, ¿estás bien?», pero no respondió. Me acerqué más y vi que estaba empapado en sudor. Entonces susurró algo. Al principio no entendí, pero luego lo escuché claramente. «Papá, ella me llama». Sentí que la sangre se me helaba. Lo sacudí suavemente para despertarlo, y abrió los ojos de golpe, con una expresión de puro terror. «Está en la ventana, papá», dijo con voz temblorosa. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada allí, solo la cortina balanceándose con el viento que se filtraba por una rendija. Cerré la ventana de golpe y le dije que no se preocupara, que todo estaba bien. Pero en mi interior sabía que no lo estaba. Le pedí que durmiera conmigo esa noche, y aceptó. Estaba demasiado asustado como para protestar. Lo llevé a mi cama y lo arropé, quedándome despierto para vigilarlo. Pensé que podría protegerlo, que bastaba con estar cerca. Pero no sabía lo que estaba enfrentando. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché el llanto. Era un lamento desgarrador, como si viniera de una madre desesperada, buscando algo perdido. «Ay, mis hijos». Esa frase me atravesó como una daga. Me levanté de golpe, pero Tomás no estaba en la cama. La puerta del cuarto estaba abierta, y el llanto venía de afuera, cerca de la carretera. Corrí como nunca en mi vida, gritando su nombre. «Tomás. Tomás». El llanto era más fuerte,
pero no veía nada. Llegué a la carretera y ahí lo vi. Estaba parado en medio del camino, inmóvil, como si estuviera en un trance. Frente a él había una figura alta y delgada, vestida de blanco. Su cabello negro cubría su rostro, y sus manos huesudas se extendían hacia mi hijo. «No lo toques», grité con todas mis fuerzas, corriendo hacia él. Pero cuando estaba a pocos pasos, el aire se volvió tan pesado que sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Caí de rodillas, luchando por respirar, mientras la figura se giraba hacia mí. Su rostro no era humano. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, y su boca se abría de una manera imposible, dejando salir un grito que parecía rasgar el aire mismo. Tomás no se movía, como si estuviera hipnotizado. Intenté levantarme, pero no pude. La figura alzó una mano, y en un instante, Tomás gritó de dolor. Cuando logré acercarme a él, la figura había desaparecido. Tomás estaba tirado en la carretera, temblando, y su cara estaba cubierta de sangre. Lo tomé en brazos, tratando de calmarlo, pero cuando miré su rostro, casi me desmayé. Uno de sus ojos estaba vacío, como si algo lo hubiera arrancado. «Papá, ella dijo que me necesitaba», murmuró antes de desmayarse. Corrí al pueblo con él en brazos, gritando por ayuda. Lo llevé al médico, pero nada podía explicar lo que le había pasado. Me dijeron que su herida era limpia, como si alguien hubiera usado un instrumento quirúrgico. Tomás sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Ahora apenas habla, y cuando lo hace, solo repite una y otra vez: «Ella me encontró, papá. Ella viene por ti». Desde esa noche, no he vuelto a escuchar el llanto, pero siento su presencia en todas partes. Sé que no hemos terminado, que ella volverá, y que esta vez, no se irá sin terminar lo que empezó.